Gloria a Dios, aleluya. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de San Marcos, capítulo 4. Libro de San Marcos, capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos son padres en esta mañana? A ver, levanten su mano los que son padres y los que van a ser futuros padres también. Amén. ¿Cuántos los padres aman a sus hijos o no? ¿Cuánto más Dios nos ama? ¿Verdad? Dios nos ama como un padre ama a su hijo. Dios nos ama mucho más todavía, porque nosotros siendo imperfectos y Dios es el Padre perfecto, Dios nos ama. Aleluya. Y hoy día vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 35 hasta el 41. Una historia maravillosa de la palabra de Dios, un hecho relatado por el por San Marcos, no iba a decir el doctor Lucas, por San Marcos, relata esta historia de Jesús. Marcos capítulo 4 del verso 35 hasta el 41. Amén, ¿llegaron todos? Muy bien, dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, digan conmigo, noche. Muy bien, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos de Jesús aún no lo conocían al Señor, que termina la historia diciendo, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Aún no conocían a Jesús. Porque el que no conoce a Jesús, le sorprende que Jesús tenga control sobre la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios es todopoderoso? Amén. ¿Dios tiene poder sobre el mar? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Dios tiene poder sobre la naturaleza? Amén. ¿Dios tiene el control sobre las personas? Dios tiene el control absoluto. Entonces, Dios es todopoderoso. Pero los discípulos dijeron, ¿no? ¿Quién es este? Aún no lo conocían. Porque cuando uno no conoce a Jesús, aún se sorprende de las maravillas que Él puede hacer. El mensaje de esta mañana se llama, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y la primera palabra que el Señor Jesús le dice a sus discípulos es, al llegar la noche, pasemos al otro lado. ¿Qué significa esa palabra? La primera palabra es pasemos. ¿Qué significa pasemos? Significa cruzar, ¿verdad? Pasemos. Ahora, no está en término singular, sino está en plural, ¿verdad? Jesús cuando va a algún lugar, hermanos, no va solo. Jesús habla en plural. Pasemos. Como un padre, ¿verdad? Yo sé que acá no hay padres que siempre le dicen a sus hijos, vamos a comer, vamos a ver el fútbol, vamos a ver el teatro, vamos a pasear, ¿verdad? No hay ningún padre aquí que diga, me voy a comer mi ceviche. No hay ninguno, ¿verdad? Él dice, vamos, ¿cierto? Porque todo padre bueno siempre habla en plural. Vamos, pasemos, hagámoslo juntos. Y ese es Dios nuestro Padre. Él siempre está pensando en nosotros. Jesús podría cruzar el río e ir al otro lado solo. Pero Él no quiere ir solo. Él le dice una palabra. ¿A quiénes? A sus discípulos.
A los discípulos le dice, pasemos. Quiero que noten esto, hermanos. Dios siempre cuenta con nosotros. Dios no hace las cosas solo. Cuando Dios va a hacer algo, siempre lo quiere hacer con nosotros. Amén. Al otro lado había algo que hacer. Dios tenía algo que hacer al otro lado. Sin embargo, Él decide hacerlo con los discípulos. Jesús no quiere ir solo, no quiere hacer lo que tenía que hacer solo, no quería bendecir a alguien, quería que sus discípulos fueran testigos de ese hecho. Pasemos. Por lo tanto, debemos saber que Dios cada vez que hace algo, no lo va a hacer solo, Él siempre lo va a querer hacer con nosotros. Ahora, había multitudes y había discípulos, pero la palabra de Jesús, ¿a quién fue dirigida? A los discípulos, no fue dirigida a la multitud, porque cuando Jesús caminaba, hermanos, las multitudes lo seguían. Lo seguían porque eran curiosos, querían ver los milagros, querían ver cómo el ciego recobraba la vista, cómo el cojo se sanaba, querían ver cómo los panes se multiplicaban, cómo los peces se multiplicaban, eran curiosos, querían comer, pero eran solamente los seguidores, ¿de acuerdo? La multitud es seguidora, pero hay una diferencia entre multitud, seguidores y discípulos. Jesús le dio esta palabra no a toda la multitud, sino a sus discípulos. Pasemos, ¿de acuerdo? Si tú te consideras un discípulo, esta palabra es para ti. Jesús te dice en esta mañana a ti, pasemos. Si tú solo eres un seguidor, si tú eres solo la multitud que viene a Jesús solamente por ver algunas cositas, por curiosear, entonces esta palabra no te va a tocar a ti. Pero esta palabra es para un discípulo. Pasemos. Y lo que sigue es, pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. El otro lado siempre es mejor. Pasemos al otro lado. El otro lado siempre es mejor. Dios nos quiere, hermanos, mover. Dios no está tranquilo cuando nosotros estamos quietos, tranquilos, cuando todo está bien. Qué bonito es cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando los hombres dicen, qué bonito, pastor, es cuando mi esposa está cocinando, me sirve la comida, yo estoy descansando viendo el fútbol, ella me trae la comida, ella no me llama la atención, no grita, todo está bonito, pastor. Y la mujer dice, qué bonito es, pastor, cuando el hombre está cocinando, no sale con sus amigos, no está viendo el fútbol, está en casa ayudando, limpiando las ventanas, pintando lo que falta. Su pastor, qué bonito. Ambos tenemos diferencias de qué es bonito. Pero el punto es que cuando algo es bonito, Dios dice, no es suficiente con tu tranquilidad. Te quiero llevar a otro nivel, a experimentar algo diferente. Pero si estás en problemas, igual, Dios quiere sacarte de ese problema para llevarte a otro lugar, a otro punto mejor. ¿Sabe? Cada vez que Dios se acerca a nosotros, hermanos, siempre será para algo mejor. Dígale que está a su costado. Cada vez que Dios viene a ti, será para algo mejor. Dios nunca va a venir a nosotros para malograrnos la vida. Dios nunca va a venir a ti para arruinarte la vida. Una vez escuché un testimonio, pastor, ¿para qué conocí a Dios? Me hizo separar de mi enamorada, pastor. ¿Y qué hacías con tu enamorada? Uy, pastor, nos perdíamos. ¿Ya ves que Dios es bueno? Te ha librado de la perdición. Y él renegaba de Dios. Pastor, ¿para qué conocí a Dios? Ahora no puedo ir a las fiestas. ¿Y qué hacías en las fiestas? Me embriagaba. ¿Ves que Dios te ha quitado del lugar de embriagarte? ¿Ves que Dios es bueno, te ama? Cada vez que Dios se acerca a un hombre o a una mujer es para bendecirle. Amén. Nunca es para arruinarle la vida. Así que si tú estás renegando de Dios, ay, ¿por qué me casé con esta cristiana? ¿Por qué me casé con este hombre? ¿Por qué me fijé? Si estás renegando, hermano, estás equivocado. Dios siempre se acerca al hombre para bendecirle. Dios se acercó a Moisés para hacerlo un libertador.
Dios se acercó a David para hacerle un rey. Jesús se acercó a Pedro para hacerle un pescador de hombres. Cada vez Jesús se acercó a Zaqueo. Zaqueo, bájate de ahí. Deja de ser un ladrón para convertirse en una persona generosa. Cada vez que Dios se acercó a un hombre, a una mujer, siempre fue para bendecirle. Pero aún hay padres que impiden que sus hijos vayan a la iglesia. No vayas a la iglesia, mejor haz otras cosas. No se dan cuenta que le están privando al chico de algo mejor. Hermano, Dios no es religión. Dios es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Y Jesús se acerca a los discípulos y les da una palabra: pasemos al otro lado, porque al otro lado hay algo mejor. Hay algo mejor, porque Dios siempre trae lo mejor. Dios siempre va a proveer algo mejor. Aleluya. Hay algo mejor, pero hay que cruzar el río. Le dice, hay que cruzar. ¿Sabe? En la Biblia, cuando usted ve que Josué, Dios le dice a Josué, ¿verdad? Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti cruzar este Jordán e ir a conquistar la tierra que yo les he dado. Josué tenía que guiar a todo el pueblo, pero tenían que cruzar el río. ¿Qué había detrás del río Jordán? Había algo mejor. Había algo mejor. Cada vez que Dios da una palabra de ir a un lado, de ir a la derecha, de ir a la izquierda, de cruzar para acá o cruzar para allá, siempre va a ser mejor. Amén. ¿Quién es más sabio, nosotros o Dios? Dios. Dios es todopoderoso. Él todo lo sabe, todo lo puede. Él siempre va a tener una palabra. Y Él tuvo una palabra para los discípulos. Pasemos al otro lado. Crucemos el río. Hay algo mejor allá. Hay algo mejor para ustedes. Tal vez tú digas, pero no sé si será lo mejor. No, si Dios lo dice, es mejor. Amén. Yo lo creo. Y Moisés salió de Egipto con todo el pueblo. Miles de hombres esclavos en Egipto. Y Dios le dice a Moisés, tienes que cruzar el Mar Rojo. No era un río acá, hay que cruzar el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque detrás del mar, ¿qué había? Algo mejor, había liberación. Ya no había esclavitud, había liberación. Cada vez que Dios nos dice, pasemos para allá, ven para acá, es porque hay algo mejor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando los Reyes Magos vinieron a buscar la estrella donde Jesús había nacido, uno de ellos le dice al otro, pasemos al otro lado porque por ahí está la estrella. Y tenían que pasar por un lugar peligroso, pero pasaron a pesar del lugar peligroso porque había algo mejor. Era conocer al Rey Jesús. Aleluya. Hermano, Dios siempre nos está hablando a través de los pastores, a través de la palabra, a través de los líderes. Dios te puede hablar incluso a través de un amigo, pero siempre será para algo mejor. Obviamente si ese amigo es cristiano, si tiene la palabra de Dios. Pero Dios siempre nos va a guiar a un punto mejor. Dios no quiere que nos quedemos detenidos. Él siempre quiere algo mejor. Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada día Dios tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Cada día tiene algo mejor para darnos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no solamente, vemos aquí la palabra en el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, ¿Qué tiempo era en ese momento cuando Jesús le da esa palabra a los discípulos? Pasemos al otro lado. ¿Era de día? ¿Era de noche? Era de noche. La noche, hermano, simboliza oscuridad, simboliza problemas, dificultades. Dios nos puede dar una palabra, nos puede retar a avanzar aún en medio de las dificultades. Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo ahorita yo voy a servirle a Dios si no tengo trabajo? Tengo que buscar trabajo. Ayer le compartí a un vecino por acá. Le decía, mañana vienes a la iglesia. No puedo ir porque no he trabajado lunes y martes y mañana domingo tengo que trabajar, si no, ¿de qué voy a comer? Y le digo, pero Dios dice en la Biblia que Él es tu buen pastor, Él es tu proveedor.
No, la realidad es otra, me dice. No le cree a Dios. Pero Dios le da una palabra a los discípulos en la noche. Hermanos, las dificultades, las circunstancias difíciles no son obstáculo para Dios. Amén. Dios nos puede dar una palabra aún en medio de nuestros problemas. Aún en medio de los problemas se puede avanzar. Miren, Daniel avanzó estando en un foso de leones. José siguió avanzando estando en la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel y siguieron avanzando. Pedro, encarcelado, siguió avanzando. Y hay muchos ejemplos de cómo en medio de las circunstancias difíciles se puede avanzar. Dígale que está a tu costado. Tú puedes avanzar en medio de tus problemas. La verdad es esa. Así que el que pone excusas, no puedo porque estoy trabajando. Excusa. No puedo servir a Dios porque, pastor, me duele la espalda. Excusa. No puedo servir a Dios porque tengo que estudiar. Excusa. Hermanos, Dios no nos demanda las 24 horas del día. Dios nos demanda minutos del día nada más, que estemos con Él. Entonces Dios tiene una palabra para avanzar nosotros, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, se puede avanzar. No hay obstáculos que nos debe detener, aleluya. Podemos avanzar en todo tiempo. Muy bien. ¿Qué se necesita para avanzar? ¿Qué necesitamos para que avancemos? Hermanos, si estás en un problema, Dios te quiere sacar del problema. Pastor, estoy en deudas. Dios te quiere sacar de la deuda. La solución no es que el banco te preste el dinero. La solución no es que algún hermano te preste dinero. La solución es que Dios te dirija y te guíe. Una vez en mi vida tuve un problema económico y fui de un pastor y le comenté mi problema. Y el pastor me dijo, pastor, yo aquí en nuestra cuenta en la iglesia tenemos $100,000 ahorrados. Yo dije, santo Dios, acá me va a prestar el pastor entonces. Y el pastor me dijo, toma, mira, este libro es bueno, léelo y te va a sacar de la deuda. Dije, pastor, pensé que me iba a prestar el dinero. Me dio un libro de finanzas. Lo leí de tapa a tapa y fue el inicio de mi liberación económica, de las deudas. Aprendí a través de la palabra de Dios cómo podemos ser libres de deudas. Hay veces que nosotros pensamos que la solución la tenemos nosotros, pero la solución está en la palabra de Dios. Los discípulos, ¿qué estarían pensando en ese momento? De repente Pedro decía, uy, no, mi suegra recién está sanada, necesita que yo esté con ella. Y Jesús quiere que vaya al otro lado. Lucas, Marcos, ¿qué pensarían? De repente tenían ocupaciones, pero Jesús le dice, pasemos al otro lado. Entonces Dios es quien tiene la solución, hermanos. Jesús le está diciendo a ellos, vamos al otro lado. No importa nuestras necesidades. Cuando Dios habla, no importa lo que yo pienso o siento. Lo que importa es la palabra de Dios. Punto. ¿Difícil de entender? Sí, es difícil de entender. A mí me costó mucho. ¿Cómo me puedes decir que siga a Dios si no tengo trabajo? ¿Cómo me puedes decir que siga a Dios si mi esposa me ha engañado? ¿Cómo me puedes decir que siga a Dios si no tengo dinero ni para comer? ¿Cómo me pides que siga a Dios si estoy enfermo? Cuando Dios dice algo, lo que yo pienso o siento no importa. Dios sabe que tú tienes esos problemas y la solución te la está dando. Te está diciendo, pasemos al otro lado, sígueme. Por alguna razón Dios lo dice, hermano. Por alguna razón. Tal vez te parezca sin sentido, irrazonable, pero Dios sabe por qué lo dice. Amén. Gloria a Dios.
¿Qué se necesita para avanzar, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir en el camino correcto, para seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué se necesita? En primer lugar, necesitas una palabra de Jesús, necesitas una promesa de Él. Hermano, dicen los estudiosos de la Biblia que la Biblia tiene más de 10,000 promesas de Dios para el hombre. ¿Qué se necesita para avanzar? Una promesa de Dios, una palabra de Dios. Y saben, los discípulos lo tuvieron. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Pasemos al otro lado. Ojo, no le está diciendo a ellos, vayan, pasen, porque hay otra historia en la cual Jesús los mandó a ellos y Él se quedó. Tenía un propósito ahí Jesús. Pero acá Jesús le dice, pasemos, vamos juntos. ¿Qué se necesita para avanzar? Una palabra de Jesús, una palabra de Dios. Si Dios te dice, yo te he sanado el día que yo morí en la cruz, yo te he hecho sano, ya tengo la palabra, ya tengo la palabra. Pastor, pero los médicos me han dicho otra cosa. Tú decides, o le crees a los médicos o le crees a Jesús. ¿A quién le vas a creer? De ti depende. Pero ¿qué necesitas para avanzar? Una palabra de Dios. Pastor, yo tengo un problema, estoy separado de mi pareja. Muy bien. ¿Qué palabra de Dios tienes para tu vida? ¿Qué palabra de Dios encuentras, qué promesa de Dios encuentras en la Biblia para tu vida? Si tu pareja se ha separado, te ha dejado solo o sola, ¿qué palabra, qué promesa encuentras? Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia. Muy bien, Señor, tú vas conmigo, entonces no voy a estar triste porque sigo acompañado, tú estás conmigo. Tengo que encontrar una promesa de Dios para mi vida. Los discípulos la encontraron. Jesús les está diciendo, vayamos, yo voy con ustedes por si acaso, pasemos, vayamos. Para avanzar se necesita una promesa de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué promesa tienes tú de parte de Dios? Necesitas encontrar una palabra de Dios para tu vida. Si tú dices que Él es tu buen pastor, que nada te faltará, cree esa palabra. Esa es tu promesa de Dios para tu vida. Si Él ha dicho que tiene planes, pensamientos para darte buenos, esa es la palabra de Dios para tu vida. Créele a Él. Tú decides en quién creer. En segundo lugar, para avanzar se necesita dejar la multitud. ¿Sabe? Cuando leemos el libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 35, dice... Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo, ¿a quién despidió Jesús? A la multitud. Si tú quieres seguir avanzando en tu vida cristiana, necesitas una palabra de Dios para tu vida. Número 2, despídete de la multitud. No seas parte de la multitud. ¿Qué hizo Jesús con la multitud? Los despidió. Porque la multitud solo sigue por curiosidad. La multitud no se compromete con el Señor. La multitud no es un discípulo. ¿Sabe que Jesús manda en Mateo 28, no? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. No dice id y hacer seguidores. Dice id y hacer discípulos. ¿Quién eres tú? ¿Un seguidor o un discípulo? Hay una diferencia. Entonces Jesús despide a la multitud. ¿Quién es la multitud? La multitud representa, hermanos, lo que todos hacen. La multitud simboliza lo que la mayoría de gente hace. Si tú haces lo que la mayoría de gente hace, tú eres parte de la multitud. ¿Qué hace la mayoría de gente? No cree en Dios, no va a la iglesia, no practica la palabra de Dios, tiene un amor egoísta, piensa solo en ellos. Eso hace la multitud. Dios nos manda a apartarnos de la multitud. Si queremos seguir avanzando, necesitas tomar decisiones, apartarte de la multitud, apartarte de lo que la mayoría hace. En Mateo 7 Jesús habla de la
del camino angosto, del camino ancho. Por el camino ancho donde pasan las multitudes, ellos no llegarán al Señor, dice. Pero ve tú por el camino angosto, donde pocos van. Había miles, pero Jesús despidió a los miles y solo 12 iban con él, los pocos. ¿Tú eres de los muchos o de los pocos? Dígale que está a su costado, yo soy de los pocos. Amén. Así es, diferénciate. Tú eres de Jesús. Aleluya. Entonces, para yo pasar al otro lado, necesito una promesa de Dios, necesito una palabra, agarrarme de una palabra. Una sola palabra puede cambiar nuestra vida, hermano. Agárrate de una sola palabra. Número 2, apártate de la multitud. No sigas el camino de la multitud. Despide a la multitud. Gloria a Dios. En tercer lugar, tienes que esperar las tormentas de la vida. Tienes que esperar las tormentas de la vida. Iban, dice, en la barca, ¿no? Y de pronto el mar se puso bravo. Las olas empezaron a entrar a la barca. Las tormentas de la vida. ¿Cuántos tienen problemas? Levanten la mano. Mejor no levanten. Todos tenemos dificultades, ¿verdad? A veces en las parejas renegamos las parejas el uno al otro. Renegamos con los hijos, renegamos con el vecino, vienen los recibos de luz, de agua, de internet, fuera demonio. Por todos lados los problemas se levantan, las malas noticias, dificultades, la SUNAT te quiere cobrar impuestos, te quieren rebajar el sueldo, te quieren cortar el trabajo. De pasada viene estos del seguro, te dicen te ofrezco un cajón para que ya te des tranquilo cuando te mueras, para que vayas pagando. Todos son malas noticias, dificultades por todos lados, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La Biblia dice que debemos esperar problemas. Los discípulos iban tranquilos en la barca, Jesús iba durmiendo. Pero de pronto se levantó el problema. Una pregunta, ¿los discípulos crearon el problema? No. ¿Jesús creó el problema? El problema se levantó. Pero Dios permitió que se levante ese problema con una intención, con un propósito. Pero tenemos que esperar, hermanos, las dificultades. La pregunta no es que tengas o no tengas problemas. La pregunta es cómo enfrentamos los problemas. ¿Cómo enfrentas tú el problema? La otra vez alguien me dio una mala noticia y yo me enojé. ¡Ah, Señor! Fui donde mi esposa y le conté la mala noticia. ¿Para qué le conté? O sea, mi molestia se la transmití también a ella. Ahora ya éramos dos molestos. Menos mal que no vinieron mis hijos, si no le contábamos, íbamos a ser toda la familia molesta. Pero cuando estás molesto es mejor quedarse callado. Dígale que está a su costado. Si te molestas, cállate. Así es. Porque cuando uno se molesta, hermanos, su enojo le transmite al otro. Y nadie quiere estar en una casa de enojones, ¿verdad? No es una buena atmósfera para crecer. Entonces ya luego yo le pedí perdón al Señor. Dije, Señor, me equivoqué. Pero ¿cómo afrontamos los problemas? Esa es la diferencia. Pero los problemas van a estar presentes, hermanos. Tenemos que esperarlos. Es natural que se levante. Dios permite que se levante un problema. Tú estás tranquilo viendo tu televisión o almorzando, te llaman problemas. Te tocan la puerta para contarte un problema. ¿Para qué? Para que tú te pongas verde, como Hall, y te quejes y te deprimas, te entristezcas. ¿Esa es la actitud que vamos a tomar? No. Tenemos que tener sabiduría para enfrentar los problemas. ¿Cómo enfrentaron los problemas los discípulos cuando se empezó a meter el agua en la barca? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué hicieron? Ahí está en la palabra. Versículo 38. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos empezaron a quejarse con Jesús.
Empezaron a quejarse. A veces nosotros reaccionamos igual, ¿no? Nos quejamos. Señor, pero soy tu hijo. 20 años que soy cristiano y todavía sigo enfermo. Todavía sigo con problemas. ¿Hasta cuándo, Señor? Mejor ya no voy a ir a la iglesia. O voy a ir a otra iglesia porque creo que ahí Dios no está. Empezamos a culpar a Dios de nuestros problemas. Los discípulos hicieron eso. Señor, levántate. ¿No te das cuenta que nos ahogamos? Levántate, Señor. Se empezaron a quejar. Pero debemos, hermanos, esperar los problemas. Dígale que está a su costado, espera problemas. Pero no te enojes. Así es. Debemos enfrentar los problemas con sabiduría, no con enojo, no con amargura. Ya les he dicho, yo la semana pasada experimenté eso, fue feo. Le pedí perdón al Señor. Para crecer se necesita problemas. Para seguir avanzando necesitamos una promesa de Dios. Necesitamos dejar la multitud. Número 3, debemos esperar las tormentas de la vida. ¿Cuáles son las tormentas de la vida? A veces dinero, economía, falta, a veces problemas de salud, a veces problemas de mala conducta de los hijos, a veces malas noticias de afuera que llegan. Todos esos son los problemas de la vida. A veces el negocio no va bien, te hicieron daño, te engañaron. Todos esos problemas, hermanos, es parte de esta vida. Y Dios los permite para nosotros seguir creciendo y seguir avanzando a pesar de esas dificultades. Número 4, para seguir avanzando, para seguir adelante, para pasar al otro lado, se necesita fe. Fe y no vista. Fe. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos empezaron a despertarle? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús le dice en el versículo 40, ¿por qué estás asustado? ¿No tienes fe? Miren, cuando nosotros tenemos un problema y nos quejamos, ¿saben lo que Dios nos dice? Nos dice, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué? ¿No tienes fe? Dígale que está a su costado. ¿Por qué estás preocupado? ¿No tienes fe? Pastor, pero usted no sabe mi problema. Sea cual sea el problema, la respuesta de Dios es la misma. Daniel se quemaba en el horno. 7 veces más el calor del horno le aumentaron. Y Daniel tenía fe, seguía tranquilo. Lo metieron a un foso donde había leones. Daniel seguía con fe. En medio de cualquier problema, la respuesta de Dios siempre es la misma. ¿Por qué te asustas? ¿No tienes fe? El problema es que nosotros miramos con nuestros ojos físicos los problemas y eso nos asusta. Los discípulos miraron el mar, veían que el agua llenaba la barca, entraba el agua, la barca se iba a hundir. Y soltaron la fe, soltaron su fe en Dios. Se olvidaron de quién estaba en la barca con ellos. ¿Quién estaba con ellos en la barca? ¿Quién estaba en la barca con ellos? No lo escucho. ¿Quién estaba con ellos en la barca? ¿Esa barca se iba a hundir o no? Jamás se iba a hundir esa barca si Jesús estaba ahí. ¿Cómo se iba a hundir esa barca? Por nada, no sé, si se llenaba de agua, esa barca seguía arriba. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Cuando Jesús está allí en la barca, esa barca no se puede hundir. Si Jesús está en tu vida no se puede hundir. Has dejado tu fe, le dice. Hermanos, algo que hace mucho tiempo mi esposa, cuando trabajaba de taxista de noche, me decía, cuídate mucho, ten cuidado. Mi esposa, poco más si se iba conmigo a trabajar. No, ten cuidado, hay muchos peligros. Amor, tranquila, ¿acaso Dios no va conmigo? Y por la gracia de Dios, 20 años que trabajé como taxista, nunca me robaron ni un sol, nunca. Y trabajé de noche varios años. Si Dios está contigo, tu vida no se va a hundir. No puedes soltar la fe. No puedes dejar la fe. Sea cual sea el problema, Dios está contigo. Tu barca no se va a hundir.
¿Por qué se asustan?, le dice el Señor. A veces en medio de los problemas, hermanos, soltamos la fe. Soltamos que somos hijos de Dios. Soltamos que Jesús ya pagó el precio de mis pecados. Soltamos que Jesús está conmigo. Su palabra no dice: nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Aun cuando pases por las aguas no te ahogarás, por el fuego no te quemarás. Y entonces, ¿dónde queda esa palabra en medio de las dificultades? Señor, mi hijito está tan mal, Señor, ¿qué hago? Lloro y lloras de preocupación. Cuando debes declarar la palabra: Señor, nada malo va a pasar con mi hijo, porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, nada malo me va a pasar, porque tú me guardas. Nada malo me va a pasar, Señor. Entonces no puedes soltar la fe. Lo que debemos soltar es la vista. Deja de mirar, como dice, ¿no?, la montaña. Deja de mirar el problema y mira a Jesús. En medio de los problemas hay que mirar a Jesús. Jesús es más poderoso que ese problema. Él me puede sacar. Y si hasta ahora no me ha sacado, por alguna razón es. Si hasta ahora me permite estar en el problema, por alguna razón es. Tengo que seguir buscándolo. Tengo que seguir hablando con Él, porque por alguna razón lo está permitiendo. Hay problemas que Jesús los resuelve en una. Hay problemas que duran más tiempo. Pastor, ¿pero por qué Él lo resolvió en una? ¿Y por qué a mí demora tanto en responderme? Por alguna razón será. Pero eso no quiere decir que yo me aparte de Jesús, de su palabra. Tengo que seguir esperando. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe y paciencia. Conocí a una hermana que me decía: pastor, mi esposo nunca cambia. Ya va 20 años, yo conozco al Señor y él sigue de alcohólico, de drogadicto. No cambia, pastor, no cambia. En el año 21 su esposo cambió. 20 años de espera y su esposo cambió en el año 21. Se entregó al Señor por completo. Hoy es un predicador. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Pero no podemos soltar la fe. Tenemos que seguir. Si Jesús va conmigo, puedo creer, puedo tener fe. Aleluya. Gloria a Dios. Para seguir avanzando, no solamente debo tener fe, debo tener obediencia también. Debo obedecer la palabra de Dios. Los discípulos fueron con Jesús. Fueron con Jesús. Ellos no se quedaron, obedecieron la palabra de Dios. Si Dios te dice algo, obedece, hermano, hermana. Dios ya nos dice en su palabra: no dejes de congregarte, orar sin cesar, no dejar la lectura, caminar en amor. Todas las palabras que Dios nos dice, pero muchas veces no queremos practicarla, no queremos hacerla. Entonces es mejor obedecer que los sacrificios, dice en otro versículo bíblico la palabra del Señor. Aleluya. La obediencia y la confianza de confiar que Él está ahí con nosotros. Aleluya. ¿Qué debemos hacer ante el problema? ¿Qué debemos hacer ante el problema? ¿Qué hizo Jesús frente al problema? Y levantándose Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo reprendió el problema. ¿Qué debemos hacer nosotros contra un problema que se levanta? Reprender el problema, reprenderlo una sola vez. Y después, pastor, dar gracias a Dios. Solo dar gracias a Dios. Porque si tú vuelves a reprender el lunes, martes, miércoles, jueves, es como que no funciona lo que tú dices. Reprendes el lunes, el martes reprendo este problema. El miércoles otra vez lo reprendo. El jueves lo reprendo. O sea, el problema viene, o sea, no funciona. Tú tienes que reprender una vez y después dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque ya no tengo esa enfermedad. Ya se fue, ya lo reprendí. Estoy sano por la palabra de Dios. Gracias, Señor, me mantengo en fe dando gracias. Abraham se mantuvo en fe dando gracias. Gracias, Señor, por mi hijo prometido. Gracias, Señor, 25 años esperando su promesa y después de 25 años nació su hijo. Entonces tenemos que mantenernos en fe y reprendiendo el problema. Aleluya. Gloria a Dios. Para terminar, cuando empezamos el versículo 35, dice:
Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Y había también con Jesús otras barcas. Jesús, ¿en qué barca iba? ¿En todas las otras barcas? ¿O solo en una? Solo en una. En la de los discípulos, ¿verdad? Seguramente las otras barcas se subieron la multitud para ver, uy, ¿qué hace Jesús en el mar? Vayamos a ver. Los curiosos, ¿no? Pero Jesús iba solo en una, no en todas. ¿Y qué pasó cuando vino el viento y el mar se embraveció? ¿Qué pasó con las otras barcas? Desaparecieron. Desaparecieron. No se sabe si se ahogaron, si cuando vieron el problema retrocedieron, no se sabe de ellos, pero desaparecieron. Pero la barca en la cual iba Jesús llegó al otro lado. A pesar de los problemas, la barca con Jesús llegó al otro lado. A pesar de las dificultades, si tú crees en Dios, tú vas a llegar al otro lado, porque Jesús está contigo. Vas a llegar al otro lado. Y al otro lado, ¿qué había? Había un endemoniado gadareno que necesitaba liberación. Nadie podía liberarlo, pero Jesús llegó a liberarlo. Y Jesús quería que sus discípulos sean testigos del poder de Dios. Para eso Jesús los quería llevar al otro lado, para que vean el poder de Dios. Dios te quiere llevar al otro lado para que tú veas el poder de Dios. Pero se necesita de tomar decisiones. Se necesita fe. Se necesita apartarse de la multitud. Se necesita creer, confiar en lo que Él dice. Se necesita soportar la aflicción. ¿Puedo soportar la aflicción? Se puede soportar si Jesús va contigo. Las otras barcas no soportaron los problemas porque Jesús no iba con ellos. Pero si Jesús va contigo, tú puedes soportar la aflicción. Tú puedes pasar al otro nivel, a otro lado donde Dios te quiere llevar. Dios no está conforme con nuestra vida que llevamos hoy, hermano. Dios no está conforme con mi vida que yo llevo. Dios quiere llevarme a otro nivel, pero sé que no solo a mí, sé que a todos nosotros. Porque Dios es un Dios grande y cada vez nos quiere llevar a niveles mejores. Pero depende de nosotros. Él ya está en nuestra barca, Él ya está en nuestra vida. La pregunta es, ¿nosotros vamos a ir con Él? ¿Nos vamos a abordar en esa barca con Él? ¿Vamos a confiar en su promesa y actuar en lo que Él dice? Si tú decides seguir y actuar en su palabra, en su promesa, tú eres un discípulo. Pero si tú decides solamente escuchar y no hacer nada, no dar un paso de fe, de ir, entonces solamente serás multitud, que cuando veas los problemas vas a retroceder, no vas a querer cruzar los problemas con Él. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya.